Bienvenido, estimado. Su servidor, quien le habla, Julio Pérez. Quiero compartir con ustedes sobre los principios didácticos y método de enseñanza. Muy bien, antes de iniciar, podemos decir que para dar la respuesta a la enseñanza-aprendizaje, los docentes de la educación en ocasiones presentan algunas debilidades en la práctica, por lo que necesitamos una metodología diferente y más efectiva para ayudar a los alumnos al desarrollar su comprensión de la enseñanza desde el inicio de la escolaridad. Veamos qué se entiende sobre principio didáctico. Debemos tener en cuenta que los principios didácticos son guías para orientar el proceso de enseñanza del docente, como en la planificación, la gestión y organización para la clase curso que se le van a dictar a los estudiantes. A continuación les pondré tres principios en cuanto a la metodología de enseñanza. Podemos mencionar como el principio de socialización, principio de creatividad y principio de apertura. El principio de socialización se consolida desde un estilo comunicativo, docente abierto a la interacción con el estudiante en un clima de aula empático, abierto a la interacción y propicio para el aprendizaje del estudiante. De este modo, el aula se configura como un microsistema social que permite generar procesos de influencia, apoyo, intercambio, la colaboración y la responsabilidad compartida entre el estudiante y el profesor o entre compañeros para trabajar en equipo. Veamos el principio de creatividad. Se refiere a la reflexión y el sentido crítico que han de guiar los procesos de enseñanza y de aprendizaje para que el estudiante aprenda a pensar y desarrollar los hábitos intelectuales. El docente le propone al estudiante el uso deliberado y consciente de la imaginación con la pretensión de mejorar, motivar y generar nuevos escenarios en el proceso de aprendizaje. Veamos el principio de apertura. Toma como referente a la diversidad e inclusión. En efecto, la apertura docente exige la consideración de que cada alumno es diferente y singular, lo que exige una práctica personalizada, atenta a los distintos modos de aprender, ritmo de aprendizaje diversos y exigencias y expectativas flexibles a nuestro estudiante para la enseñanza. De igual forma exige una apertura social y cultural, eliminando los estereotipos que puedan dificultar la comunicación en el aula de clase y la experiencia de aprendizaje e intercambio valiosas y de gran riqueza cultural. Veamos el método de proyectos. Como lo indica el profesor William Kilpatrick, que el método de aprendizaje es más eficaz cuando se basa en experiencia, ya que de esta forma el estudiante es parte del proceso de planificación, producción y comprensión de la misma. Reyer 1997. Su premisa es que el método de proyecto es efectivo en tanto conecte y tenga como referencia los intereses y las motivaciones de los estudiantes. Así, sus fundamentos se basan en el constructivismo al considerar que es cada uno de los alumnos el que construye su propio aprendizaje a partir de los conocimientos previos. De acuerdo a esto, puedo compartir sobre mi profesión como contador referente a este método de proyectos. ¿Cómo lo puedo ejemplificar en esto? Como contador que soy, debo enseñar la parte teórica, pero no quedarme allí en la parte teórica, irme a la parte práctica con los estudiantes para que conozca el proceso de enseñanza de la parte contable. Le puedo mencionar unos ejemplos, como dentro de una empresa, cómo el estudiante va a adquirir el proceso y el desarrollo contable dentro de una empresa. ¿Qué requiere una empresa? Desde el inicio de los gastos hasta los ingresos. Entonces, no solamente llevarle la parte teórica de que se registra ingreso y gasto, no. ¿Qué recae dentro de esto cuando una empresa tiene más gasto que ingreso? ¿No? ¿Qué le proyecta a la empresa? ¿Qué le puede afectar a la empresa? Entonces, el estudiante debe estar preparado y motivado para aprender, no quedarme en la parte teórica, sino buscar ideas, investigar más allá de que todo tiene un proceso y un porqué para el desarrollo de la misma. Entonces, en tal caso, pues esto ayuda a que el empresario pueda tomar decisiones a futuro.
Ahora veamos por qué el docente debe tener una conexión con el estudiante en cuanto al método de enseñanza y el aprendizaje. Como le mencionaba anteriormente, en el método de proyecto es necesario que el docente conozca las debilidades y la fortaleza del estudiante. ¿En qué está menguando el estudiante en cuanto a adquirir el conocimiento que se le imparte? ¿Cuál es la debilidad? Encontrar mediante ella qué le ocurre al estudiante, por dónde debemos reflexionar para encontrar un mejor desarrollo para que el estudiante pueda aplicarse dentro del aprendizaje que se le inculca. Entonces, debemos tener como una comunicación eh, más certera, sabiendo de que hay estudiantes, como lo veremos más adelante, hay estudiantes que no tienen la misma capacidad de aprender, de adquirir y de absorber el conocimiento que se le imparte. Veamos qué son los métodos de la enseñanza. Son secuencias de acciones del profesor que tiene a provocar determinadas acciones y modificaciones en el educando en función del logro de los objetivos propuestos. Para definir el método de esta enseñanza debemos tener presente qué es la actividad de interrelación entre el profesor y el alumno, como lo mencionábamos anteriormente, destinada a alcanzar los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Podemos mencionar que es una vía mediante el cual el profesor conduce a los alumnos del desconocimiento al conocimiento, una forma del contenido de la enseñanza, la actividad de interrelación entre el profesor y el alumno, destinada a alcanzar los objetivos y los procesos de enseñanza-aprendizaje. La didáctica procura analizar e integrar y dirigir los efectos prácticos logrados a la combinación armónica de los elementos en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Podemos hacernos alguna pregunta en cuanto a la metodología de enseñanza, eh, como puede ser qué objetivo o resultado se pretende conseguir en el proceso, qué asignatura vamos a utilizar, de cuáles medios o recursos podremos disponer para llevar a cabo esta enseñanza-aprendizaje, cuáles procedimientos son los más adecuados para aplicar a las circunstancias dadas. De acuerdo a este punto varían, ¿no? De acuerdo a las circunstancias que se le presenta al docente. No podemos, debemos estar pendientes de que un docente no puede tener la misma herramienta o poseer la misma herramienta cuando la enseñanza está dentro de una ciudad comparado con las comunidades de difícil acceso. Y otro punto es cuál es el orden o la secuencia más racional y eficiente en que debemos escalonar los recursos y procedimientos para alcanzar el objetivo con seguridad económica y rendimiento. Y finalmente, cuánto tiempo tenemos y qué ritmo debemos imprimir a nuestro trabajo para lograr los objetivos previstos dentro del tiempo deseado. Muchas veces van a variar. Hemos visto que hay profesores que muchas veces en la enseñanza pues tienen que cortar este trabajo que tienen planificado por el tiempo que se le pueda presentar diversas situaciones en el transcurso de las tareas. Según Medina y Domínguez en el 2015, la metodología docente hace referencia a la opción de profesor para organizar el proceso de enseñanza, aprendizaje, teniendo en cuenta diversos factores que condicionan dicha actuación como la lógica interna de la materia, contenido, enseñanza, el nivel de madurez de los estudiantes a lo que pretende enseñar, la finalidad que se persigue y los recursos disponibles, el currículum vigente, la relación entre áreas curriculares, su propio pensamiento profesional y la respuesta o reacción del alumno. Es necesario entonces planificar estrategias que nos aproximen al logro de las finalidades previstas a través de las actividades concretas, activas y graduales con el soporte de materiales curriculares que nos facilite esta enseñanza, así como el espacio y el tiempo más adecuado para cada estrategia de intervención. Veamos el aprendizaje basado en problemas. Eh, Esta se concentra en el aprendizaje por lo que requiere la investigación del estudiante y el análisis que se siguen
para llegar a solucionar un problema planteado por el profesor. Los estudiantes desarrollan diversas competencias como la toma de decisiones, el trabajo en equipo, comunicación, resolución de problemas, planificación, autoevaluación, razonamiento y sentido crítico, creatividad, entre otras. Esto hace que el estudiante se apoye en distintas materias académicas, por lo que recurre a diferentes asignaturas ya logrado para intentar solucionar la situación del problema planteado. El éxito a menudo requiere que los estudiantes se apoyen en antecedentes y en experiencias de varias disciplinas. Veamos algunos procedimientos de, de aprendizaje o de investigación para solucionar algunos problemas. Podemos mencionar como la selección de casos pertinentes, la planificación en el momento adecuado del proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se trabajará el caso, decidir su enfoque y aplicación como la lectura previa, el trabajo individual, lectura global en clase, trabajo en inicial y apuesta en común, etc. Establecer las orientaciones pertinentes del caso y evaluación formativa del caso y puesta en común la valoración de alternativas diversas, tendencias que se le pueda presentar, etc. De este modo se hace operativo el aprendizaje por descubrimiento o analogía donde el profesorado selecciona y prepara los casos orientados a los estudiantes. Muchas gracias.